Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Este video de hoy va a ser nuestro tercer video en esta pequeña serie de videos sobre la Guerra Civil de 1948. Espero que les ayude a aclarar algunas dudas e iniciamos. Hola a todos. Como les comentaba, este va a ser nuestro tercer video sobre el conflicto de la Guerra Civil de 1948. En el primero estuvimos conversando sobre las causas que van a provocar el inicio de este conflicto. En el segundo video estuvimos hablando sobre aquellos eventos o hechos importantes que tenemos que conocer para entender el desarrollo de la guerra. Y hoy vamos a hablar propiamente de las consecuencias que va a tener la guerra civil y cómo estas van a plantear el modelo de Estado que va a seguir Costa Rica desde 1950 hasta aproximadamente los años 80, que se empiezan a dar una serie de transformaciones que estudiaremos más adelante. Para eso debemos de recordar donde concluimos la clase anterior. En la clase anterior habíamos hablado sobre aquellos acuerdos como el de la Embajada de México o el Pacto de Ochomogo, los cuales son los que le dieron conclusión a la Guerra Civil en 1948. Y el 29 de abril de 1948 se da el desfile de la Victoria, en el cual las tropas del Ejército de Liberación Nacional entran a San José. Este va a ser un momento simbólico en el cual Figueres, junto con el Ejército de Liberación Nacional, en el poderío que tenían. De hecho, aquí en la imagen podemos observar el desfile que se hace en el aeropuerto de La Sabana, cual era el aeropuerto internacional en este momento. Es una muestra de conclusión de las acciones bélicas que se estaban dando en esta época. Posteriormente, el nombre de Liberación Nacional va a ser tomado de agrupaciones a nivel latinoamericano y en Costa Rica no va a ser la excepción. Va a tener el Partido Liberación Nacional, el cual va a aparecer en la competencia de las elecciones de 1953, el cual va a ser uno de los partidos que va a tener mayor presencia desde esta época hasta la actualidad. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que recordar el cierre de este conflicto. Pero este conflicto no quiere decir que haya detenido todas las hostilidades de manera inmediata. Para eso tenemos que recordar lo que sucede ya posterior a la guerra. Y en este vamos a hablar sobre lo que se conoce como el Pacto Ulate-Figueres. En este vamos a tener una serie de condiciones las cuales estaban establecidas posterior a la guerra. Recordemos, durante el periodo de campaña para 1947 y 48, Otilio Ulate y Figueres habían básicamente hecho un tipo de alianza en la cual ambos iban a dar un desconocimiento, por así decirlo, de los resultados que se podrían dar en el proceso electoral de 1948. Este tipo de alianza a Utilio Ulate le representó, obviamente, una victoria en el caso militar. Sin embargo, nosotros vamos a ver que no tenía una confianza total ante las promesas establecidas y de aquí que el 1 de mayo de 1948 se va a firmar este pacto entre estos dos personajes, en el cual se va a formar una asamblea constituyente, la cual va a redactar una nueva constitución política y se va a generar una junta revolucionaria, como se le llamó en ese momento. De esta junta de gobierno que va a estar básicamente gobernando Costa Rica después de la guerra, quien iba a presidir esta junta era Pepe Figueres, y él toma el control durante 18 meses. Esto se convierte en un compromiso en el cual se regresaría el poder del gobierno a Otilio Ulate después de haber transcurrido este periodo de 18 meses en el cual se iban a estar estableciendo diferentes políticas a nivel de decreto, que ahorita vamos a ver qué condición van a traer estas. Este compromiso que existía entre Figueres y Ulate, básicamente obligaba de cierta manera, a Pepe Figueres a devolverle el poder a Otilio Ulate como legítimo ganador de las elecciones del 8 de febrero. Y de esta manera, durante este periodo de 18 meses, es donde vamos a tener estas condiciones que van a plantear la construcción de una nueva constitución política y el panorama del Estado costarricense de ahí en adelante. Seguidamente, vamos a tener lo que es la Junta Fundadora de la Segunda República o esta famosa Junta Revolucionaria. Aquí nosotros vamos a discutir, bueno, ¿fue la situación de esta Junta o esta nueva Constitución una revolución o una evolución? En algunos elementos se puede hablar sobre una evolución en el tipo de constitución. ¿Por qué? Porque esta junta fundadora, que después va a buscar una asamblea constituyente, básicamente va a mantener muchos parámetros similares a los de la constitución política de 1871. Sin embargo, nosotros vamos a ver que
a nivel estatal, a nivel institucional, sí va a haber una revolución en cuanto a lo que es la presencia de instituciones públicas en nuestro país y su autonomía. ¿Cuáles fueron algunos de los objetivos o de los logros de la Junta Fundadora de la Segunda República? Bueno, aquí nosotros vamos a ver que iba a estar a cargo de todo el gobierno. Aquí es donde se puede considerar que fue frente un Estado. ¿Un golpe de Estado a quién? A Teodoro Picado, que era quien había estado gobernando temporalmente durante el periodo de guerra, y también a Otilio Ulate, que era el legítimo ganador de las elecciones del 48. Entonces, esto se puede considerar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Figueres, al tomar la presidencia, por así decirlo, de esta Junta Fundadora de la Segunda República, va a eliminar el Congreso, va a eliminar mucha legislación que se había desarrollado durante el periodo de guerra y durante el periodo de los 40, y a punta de decreto se va a estar dando la dirección de las políticas que se iban a estar planteando. Se da la abolición de la Constitución de 1871, de ahí que se gobierna a punta de decreto, y estos decretos van a ser, por ejemplo, la nacionalización de la banca, aquí es donde se funda el Banco de Costa Rica durante este periodo, se hace un impuesto sobre la renta o impuesto sobre el capital, del 10%. ¿Para qué? Para poder recuperar en cierta manera la economía costarricense durante el periodo de guerra, que a pesar de que fue breve, va a generar ciertas inseguridades en el mercado regional y nacional. También y también uno de los elementos que podemos ver, este impuesto a la renta es parte de estos compromisos que se habían adquirido durante el pacto de Ochomogo entre los comunistas y Figueres. Hablamos también sobre el Partido Comunista, pero aquí es donde vamos a ver que no hay un compromiso total por parte de la Junta Fundadora con los acuerdos del Pacto de Ochomogo, porque el Partido Comunista es declarado ilegal. Esta declaración o prescripción del Partido Comunista va a mantenerse hasta 1974. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que durante esta prescripción del Partido Comunista, muchos de los miembros de este partido van a tener huir, ya que considerados en cierta manera una amenaza para la estabilidad política, que podían existir todavía ciertas alianzas con los calderonistas que habían salido del poder, y entonces esto generaba para Figueres una amenaza, por así decirlo. Y los comunistas también se veían perseguidos por eso. De hecho, ahí es donde nosotros vamos a ver de un ejemplo más adelante sobre esta persecución. También la Junta Fundadora se encarga de convocar a una asamblea constituyente. Recordemos aquí, la Junta Fundadora gobierna durante este periodo, pero no son los que construyen la constitución política, sino es una asamblea constituyente que después es seleccionada. Y finalmente, durante este periodo de la Junta Fundadora de la Segunda República, el 1 de diciembre de 1948 da la abolición del ejército. Aquí es donde vemos esta figura de Figueres dándole un mazazo a el muro o el cuartel Bellavista, que podemos ver representada también en los billetes, como el billete de 10,000 colones, que en la actualidad nos refleja el proceso de abolición del ejército. Obviamente, aquí estamos hablando del hecho simbólico que básicamente da como terminado la presencia del ejército en Costa Rica. ¿Cuál ejército termina? Que había estado fiel a los calderonistas, y bien da la abolición del Ejército de Liberación Nacional, su propio ejército con el cual ganó la guerra, da una abolición. Muchos sospechan que por ciertos intereses también de Figueres, para no tener que involucrarse con otros compromisos que tenía, por ejemplo, con la Legión del Caribe. Si ya Costa Rica no tenía ejército, no podía darle apoyo militar a los levantamientos rebeldes en otras regiones de América Latina. Entonces eso se puede considerar como una estrategia, y también una parte de las políticas que se venían gestando ya también como desde los años 30. ¿Qué papel tuvo la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es la que se encarga de redactar la Constitución Política de 1949, que es básicamente la que rige hasta el día de hoy. A esta, obviamente, a través del tiempo, ha tenido ciertos capítulos transitorios que después de un tiempo dejaron de tener validez, y también se le han hecho algunas reformas para ir actualizando e incorporándole nuevos elementos a la Constitución para enfrentar a las nuevas necesidades del tiempo. Entonces, esta constitución es la que nosotros utilizamos actualmente para entender la estructura del Estado costarricense. Ahí nos tenemos, ¿por qué? Porque nosotros, cuando vemos el Estado federal, con la constitución de 1871, era una que le daba grandes poderes al jefe de Estado, en este caso el presidente, el cual básicamente con el poder militar iba a tener mayores potestades. Esta constitución le resta poderes al presidente para poder nivelar la intervención o la capacidad del poder junto con la Asamblea Legislativa que surge en esta época. Elementos que se incorporan dentro de esta constitución. Número uno, se valida
la abolición del ejército, en el artículo 12 ya queda establecido que las Fuerzas Armadas en Costa Rica quedan proscritas o abolidas, a no ser de que se dé una emergencia de carácter nacional en la cual se requiera convocar algún tipo de fuerza militar adicional. Se da el capítulo de las garantías sociales, que este fue otro de los compromisos que con el Pacto de Chomogo Figueres lo mantiene para la redacción de la Constitución, y ahí es donde se convierten las garantías sociales no solamente en una legislación más, sino que se convierten en una legislación protegida por la Constitución política. Si nosotros recordamos, la Constitución política tiene mayor edad o la ley máxima en relación a la demás ley de nuestro país. Tenemos que también dentro de la Constitución política se hace uno de los elementos más simbólicos e importantes para la democracia costarricense, que es la creación del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahora vamos a tener un órgano imparcial, el cual básicamente va a tener, perdón, un órgano parcial o objetivo que va a tener como propósito verificar y velar que el proceso electoral se dé de la manera más honesta y más limpia posible, sin intervención del Poder Ejecutivo. También en la Constitución política se establece el capítulo de las instituciones autónomas, las cuales van a ganar mayor potestad y libertad administrativa en algunos elementos, principalmente administrativos en cuanto a su personal y financieros en cuanto a lo que es la inversión de los gastos de los fondos públicos a los cuales se les asigna. Y otro elemento muy importante, y de carácter electoral también, va a ser la universalización del voto. A partir de 1949 se establece en la Constitución el voto femenino y el reconocimiento de la ciudadanía también de la población afrocostarricense, pierde el electorado costarricense en una fuerza más diversa. Esto va a ser un elemento importantísimo de entender cuando consideremos esto. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que muchos de los personajes que dan esta constitución fueron personajes altamente influyentes en la política costarricense hasta la actualidad. De ahí podemos encontrar a algunos diputados de la constituyente que la redactaron, que tienen todavía una gran fuerza en cuanto a su imagen todavía en la actualidad. Por ejemplo, Nautilio Acosta, Juan Arias Bonilla, Vicente de Santi León, Luis Doble Segreda, Rodrigo Facio Brenes, Luis Alberto Monge, José María Celedón Brenes, Carlos Monge Alfaro, que muchos de estos fueron políticos, intelectuales de gran relevancia en la política costarricense desde 1950 hasta la actualidad. También podemos ver otras consecuencias de la guerra. Dentro de las consecuencias de la guerra se pueden ver también factores sociales y humanos. Por ejemplo, vamos a tener que entonces, después de la guerra, vamos a tener una división política e ideológica muy marcada. Entonces, primero que están los unionistas del territorio costarricense, una decisión meramente política. También vamos a tener una fuerte oposición a la toma y el poder que va a adquirir el Partido de Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional va a entrar con un ideal socialdemócrata muy marcado, el cual va a ser muy representado en las diferentes instituciones estatales. También vamos a tener los que apoyaban a Calderón Guardia o la oposición en general, comienza a luchar también por el poder a través de alianzas, a través de uniones de partidos políticos y demás. Esto también va a generar en momentos posteriores intentos de invasión por parte de las fuerzas que apoyaban a Calderón Guardia o a Teodoro Picado a el territorio costarricense, que esas las veremos más adelante. Vamos a tener casos durante la guerra, casos de desapariciones de personas, violaciones a mujeres, saqueos a ciertos locales, a ciertas viviendas. Estos temas son muy poco conocidos o no son tan profundizados en la literatura histórica costarricense. Sin embargo, ya se han ido haciendo acercamientos, por ejemplo, sobre las mujeres de 1948, los casos de las desapariciones y demás, los cuales poco a poco las humanas que hoy fueron a darse durante este conflicto. En el caso ideológico, volvemos acá, y también humano, lo que es el exilio de dirigentes del Partido Comunista. Miembros como Manuel Mora tuvieron que salir del país, Carmen Lira salió del país y no regresó nuevamente, cantautora, la cantautora Chabela Vargas, que salió, también se expatrió hacia México, o en el caso, por ejemplo, como el del Codo del Diablo, que va a ser un número de 6 prisioneros que se estaban trasladando entre Turrialba y Limón. Nosotros vamos a ver que estos, en el tren en el que viajaban, en una zona propiamente conocida como el Codo del Diablo, se da una detención por parte de oficiales del ejército, de la policía,
se detienen a los prisioneros comunistas que estaban ahí, fueron fusilados y lanzados al río. Y esto va a ser una situación que hasta hace poco tiempo se va a tener un conocimiento más generalizado. Y sin embargo, esto básicamente mandó un mensaje a los comunistas diciendo, si ustedes se mantienen en Costa Rica, este puede ser el destino que pueden sufrir. También se calcula que dentro de las consecuencias humanas que va a tener la guerra, va a ser aproximadamente 2.000 muertos. Los registros no son exactos. ¿Por qué? Porque en muchos casos vamos a tener ejecuciones extraoficiales, ejecuciones que van en contra de ciertas políticas o ciertas reglas que hay a nivel militar. También se han dado caso de que se siguen buscando algunas fosas comunes donde es práctica generalizada en muchas de estas guerras de que para evitar la propagación de enfermedades se entierran en fosas comunes aquellas personas que fueron asesinadas durante el conflicto. Y no siempre se va a dar una clara localización de dónde estas personas fueron llevadas. Por eso aquí es donde nosotros vemos en estas dos imágenes, por ejemplo, en la imagen superior, es donde tenemos en el monumento a los caídos durante la guerra del 48, y por abajo podemos ver algunos de los miembros del Partido Comunista que fueron expulsados en Costa Rica y que se dirigieron hacia México. A nivel institucional, vamos a ver consecuencias, por ejemplo, como la nacionalización de la banca, la cual va a ser una de las bases más sólidas que tiene Costa Rica en cuanto a su economía y garantizar créditos y accesos a la población a ciertos recursos. La acción de construcción política, que va a ser un elemento que ya conversamos, que va a dirigir la formación o las condiciones del Estado costarricense hasta la actualidad. El capítulo de las instituciones autónomas, para profundizar un poquito más, van a ser estas instituciones las cuales a nivel constitucional van a tener cierta independencia, de ahí su nombre, autonomía, para lo que es la gestión, por ejemplo, de directivos, de recursos, de proyectos, sin necesidad de que haya una aprobación directa de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo para la ejecución de esos proyectos. Y ahí es donde vamos a tener, por ejemplo, instituciones como el ICE, que se crea en 1949, la cual con su capacidad de institución autónoma ha tomado ciertas decisiones, las cuales el gobierno no necesariamente puede influir directamente. Por ejemplo, una institución que adquiere el carácter de autónomo va a ser el IMAS, que en 1950, y además otras instituciones que ya existían con anterioridad, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros, que comienzan a tomar ese carácter de la Caja Costarricense del Seguro Social, que comienzan a tomar ese carácter de institución autónoma, y esa autonomía está de defenderse muchas de las movilizaciones que tienen estas entidades. Y veamos que estas instituciones lo que tratan es de darle un perfil de cierta administración o gestión por parte de los recursos estatales de algunos proyectos o problemáticas que pueda tener la sociedad costarricense. Entonces, había problemas para la producción energética, aparece el ICE, y el ICE va a ser uno de los motores para atracción de inversiones posteriormente en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica va a ser esta institución que se convierte en motor de movilidad social en Costa Rica, lo cual va a dejar a largo plazo en Costa Rica bienestar muchas veces para las clases bajas, clases medias, las cuales no tenían acceso a estos recursos necesarios para poder tener una mejor calidad de vida. Y aquí estas instituciones básicamente van a ayudar que en Costa Rica la estructura social se vaya modificando con la aparición de estas instituciones, de estas organizaciones. De ahí que vamos a ver que la calidad de vida de los costarricenses va a mejorar, las oportunidades laborales, la competitividad económica de Costa Rica va a ir en aumento gracias a la consecuencia que va a tener la aparición de estas instituciones autónomas. Y para ya ir concluyendo, vamos a hablar sobre la famosa invasión de 1955. Nosotros vamos a ver que al final de la guerra se habían exiliado algunos miembros del partido Republicano, principalmente Teodoro Picado y lo que sería el doctor Calderón Guardia, se habían exiliado durante un tiempo en México y posteriormente en Nicaragua, en los cuales estuvieron buscando el apoyo, por ejemplo, en Nicaragua, de los sandinistas para volver a tomar control sobre Ciudad Quesada. De hecho, ahí es donde nosotros vamos a diferentes para tratar de llegar al territorio costarricense. Por ejemplo, se hace un intento de tomar Ciudad Quesada en 1955, lo cual no logra alcanzar su meta. También
previamente se habían hecho algunos intentos de tomar algunos muelles en las zonas al norte de Guanacaste, los cuales no tuvieron los mismos frutos. Pero ahí se mantenía esa oposición hasta cuando ya en los años 60 se vuelve a restabilizar un poquito la situación política de nuestro país. Y para ya cerrar, recordemos el papel del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones se va a convertir en una institución autónoma, también independiente del Estado y del Poder Ejecutivo, en la cual se va a tratar de dar una garantía de evitar el fraude, de evitar manipulación de los resultados electorales, lo cual le da una estabilidad democrática a Costa Rica de una manera muy importante en la región latinoamericana. Y aquí nosotros vamos a ver que con la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y la abolición del ejército, estos dos de una manera unida, estamos hablando de que Costa Rica comienza a pasar de un de militista, de carácter en algunos casos autoritarios, a una cultura más civilista, en el cual ya no se considera, o cuando se considera la opción de un golpe de Estado en algunas redes, en algunos espacios, de una vez se va descartando por la legitimidad que tendría. Esta institución se encarga de darle legitimidad a los procesos electorales para evitar estos conflictos que se vuelvan a dar, estas protestas en contra de la pureza del voto y demás, evitar que se vayan a generar conflictos o choques dentro de la población costarricense. Pero bueno, eso sería todo para tratar de entender esto. Si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer llegar. Más adelante estaremos hablando sobre el nuevo modelo de Estado que va a tener Costa Rica posterior a la Guerra Civil de 1948. Pero eso será para otro video. Si no hay dudas o consultas, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, muchachos y muchachas.